Bien, buenas tardes. Todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión, ya la séptima del módulo quinto, diversidad lingüística y procesos sociolingüísticos relacionados. En esta ocasión nos encargaremos del tema, bueno, se encargarán el invitado y la invitada del tema de la revitalización lingüística o sobre la revitalización lingüística y nos acompaña el doctor Juan Jesús Vázquez Álvarez, que ya estuvo en sesiones anteriores, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, y miembro, por supuesto, del grupo de personas que trabajan en el CIMSUR temas sobre la lingüística. Y nos acompañará desde Guatemala, se incorporará en unos minutos, Romelia Mo Isem. Ella es licenciada en lingüística, egresada de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Cuenta con la maestría en etnología y estudios de la América Antigua y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Bonn, Alemania. Ha participado como docente en diversas universidades de Guatemala. Es también autora y coautora de más de 11 publicaciones que abordan los temas de educación, lingüística y epigrafía maya. Actualmente es viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural en el Ministerio de Educación de la nación vecina, Guatemala. Así que, Juan Jesús, te cedo la palabra y gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta sesión número 7 dedicada a la revitalización lingüística. Muchas gracias. Yo traigo una presentación, no sé si este, ya lo pueden ver. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, ahora vamos a hablar de la revitalización lingüística en este módulo de la diversidad lingüística y procesos sociopolíticos relacionados. Más adelante, bueno, como ya se dijo, Romelia Mo se va a incorporar para hablarnos también del asunto eh, para el caso de Guatemala. Entonces, pues para contextualizar el asunto de este módulo, pues hemos visto ya temas sobre la diversidad lingüística y estamos ya eh, informados de la enorme diversidad lingüística que tenemos en la región. Muchas familias lingüísticas, mucha variación lingüística. Esto ha generado pues una situación que podemos encontrar muchos sujetos bilingües o multilingües en algunas áreas, por ejemplo, en donde se poblaron territorios nacionales, como en la selva Lacandona, en Chiapas, llegaron hablantes en una sola localidad, hablantes de varias lenguas mayas, como el celtal, el tzotzil, el chol y el tojolabal. Puesto que son lenguas muy cercanas, facilitó que algunas personas en este contacto lingüístico aprendieran celtal, tzotzil y tojolabal simultáneamente. Pero además también el chol estuvo presente, que es una lengua un poquito más con particularidades estructurales que hacen un poquito más difícil su aprendizaje, pero eh, estas cuatro lenguas estaban presentes en una pequeña localidad. Y luego algunos investigadores reportan que con la explosión del volcán Chichonal en los ochentas, al principio de los ochentas, hablantes de la lengua zoque de otra familia Mijesoquiana, también se fueron a poblar la selva lacandona, pues ya con esto sumaban cinco lenguas y por lo tanto se decía que había
personas quintalingües, ¿no? Sin tomar en cuenta el español que también, tal vez más adelante estuvo presente en la vida de estas personas, ¿no? Entonces, podemos encontrar en esta situación relaciones asimétricas o diglósicas, ¿no? Habría que preguntarse, cómo era la relación entre hablantes del celtal tzotzil o celtal tojolabal, por ejemplo, qué tipo de relación había en cuanto, podríamos pensarlo ya en términos de las ideologías lingüísticas, lo que nos habló el compañero Fernando Guerrero, ¿no? De qué ideas hay de los hablantes acerca de esto, ¿no? Indudablemente, entre lenguas indígenas y español hubo una relación diglósica, ¿no? Y pues estas ideas, pues algunas de las ideas que también fueron presentados en, cuando se habló de las ideologías lingüísticas, pues hay una tendencia a la preferencia por el español, ¿no? Entonces, se puede hablar ya de un proceso de desplazamiento o sustitución de algunas lenguas por otras, ¿no? Y evidentemente la lengua que se está prefiriendo, pues es el español, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver estas señales de que una lengua está en peligro, pues hay que tomar algunas acciones, ¿no? Y pues estas acciones tienen que ver con el reforzamiento de la vitalidad de las lenguas, por lo menos que no se muera tan pronto, ¿no? Entonces, y eso es lo que tiene que ver con la revitalización lingüística, ¿no? En el documento que se sugirió aquí para lectura es del 2003. En ese entonces se hablaba de 6.000 lenguas, ya con las últimas indagaciones de reportes recientes, pues ya sabemos que hay hasta 1 millar más de lenguas, ¿no? Pero la mayoría se encuentran amenazadas, ¿no? Por eso, pues, se sugiere una política lingüística para su preservación. Y como lo indica también este documento, pues, es un trabajo titánico que, pues, tiene que involucrar a los propios hablantes, a especialistas, antropólogos, lingüistas, pedagogos y, pues, por supuesto que el Estado, ¿no? Cuando una lengua está en peligro, pues cuando los hablantes dejan de utilizarla en, en la comunicación cotidiana, o ya no lo transmiten a las nuevas generaciones. En esta imagen hay en la selva lacandona, una familia que visité, los abuelos se comunican en la lengua chol entre ellos, pero le hablan en español a la nieta, ¿no? Entonces estamos viendo que pues aquí hay una ruptura de la transmisión, pero por supuesto que la niña habla el chol porque todavía hay muchos hablantes en este lugar, aunque tal vez no lo están practicando con los abuelos porque les hablan sistemáticamente, bueno, algunas veces en chol, pero en la mayor parte de la interacción comunicativa lo hacen en español, ¿no? Entonces es una niña bilingüe junto con sus hermanos, ¿no? Em, entonces, en este documento, pues se hace énfasis de las fuerzas externas. Ya se habló, por ejemplo, del asunto de la discriminación, pero también hay fuerzas internas, ¿no? Como esta ideología de los hablantes de que, pues, nuestra lengua local, ¿para qué? Pues no nos sirve, queremos el español, ¿no? Eh, que los niños deben aprender el español, ¿no? Eh, pues en este sentido, pues es necesario, pues la sensibilización de hablantes y no hablantes para ampliar las funciones contemporáneas, ¿no?
No sabemos cómo podría ser esto exactamente, pero no sé, aquí en Chiapas, por ejemplo, había una idea desde Ciesas y se puso en práctica, creo, con algunas lenguas, de hacer una adaptación de los teclados de los teléfonos para adaptarlos a los sonidos de algunas lenguas mayas, entre ellos el celtal, me parece que el tzotzil también, y ampliar esto también, o sea, en el uso de la tecnología, pero también poder usarlo en el ámbito del comercio, la educación, en las creaciones literarias, ¿no? Y los medios de comunicación. Todo esto se busca llevar a la reflexión en la celebración, precisamente en febrero, ahora en este mes, se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, creo que es el 21 de febrero, y también ya se decía que estamos en el diseño de las lenguas maternas, entonces se busca que este, durante 10 años se haga pues una serie de eventos para reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y de su mantenimiento, ¿no? Bueno, ahora quisiera como ir a ver algunos factores que nos permiten observar qué tan vital o no es una lengua. El maestro José Huarcash en la sesión pasada ya nos hablaba de este asunto, ¿no? De los criterios para medir la vitalidad. Pensemos, vamos a retomar algunos, en la transmisión intergeneracional de la lengua. em, si es empleada la lengua local por la generación parental y los abuelos, pues estaríamos en el grado 3 y ya hay un peligro, ¿no? De que vaya a desaparecer esta lengua. Y si los padres ya no lo hablan y únicamente los abuelos, entonces el grado, bueno, sería el grado 2 y estaría seriamente en peligro. Entonces, cuando empezamos a ver estas señales, pues es necesario tomar acciones, ¿no? Esa es la idea. Pero ¿cómo acontece esto en la realidad? Vamos a ver un testimonio. Ojalá que todos puedan ver este video. 100% Kalovich online, pero ta parece que ta que lo que ñam chamiño pi chapelele mi pere español cholmate y chicha y reina y buenísimo para el chol y Dani también buenísimo para el chol, pero dominan mi buen me dominan en castellano. Mi buen me lo dominan sorprendido y la pilo mi kelo. Oye, yo cerca. Digo chol. Y más que dan cuaña ya pues venio cerca. Gosh, y yo polla, porque hay mucho bucaño ya, casi más bucaño, pero hay mi co y te goch, y hubo yo eso, hubo yo. Ella el WhatsApp puso el techo central, ya puso yo central, Porque chama mi, cuenta porque chama chupe hache, shankabol mi pues sí, ñopo. buena dicta y baje, Awo chapus venio más yuga awalo bilo che. volech, yo po, por hace yo, chapus. Y mucho pues venchelo chanchol he y escuela o Casi mañez, profe, mucho quiere el libro, pero ya más que lo castellano voy. machi yulo choliga ya. A lo mejor está casi mañez ya. Pues ya lo veo, Eliseo Cheni, cubin puro español mi pescaño, mami chica yo celta, Celta lo coge. celta lo. Y lleva yo me cosas se que hago con la gente porque mi pequeño calo velo español
eché mi hap me yo jale. Entonces ahorita de plática o que busca que pesca de castellano. Mica cosa de chol jale. Porque mami pesca yo chol puro castellano. Hija y mamá. Vaya. Se va a ser le coyo eché mi pesca Y de chol, ajá, español. Pero macua pesca yo chol. Pero el que me echó yo son me echó yo son. No me escuché, vaya, me Mucho mucha yo. Pero se va a echar le coyo eché mi pesca de chol. Como estaba cuña que tenía chol y pero woknya te boleh wench macam yo kelas ni mucha sanyo que kaslantan pues sayom pesca de chol. Bueno, pues esto nos muestra la complejidad del mantenimiento de una lengua em, indígena en un contexto rural. Esto es en una comunidad de lo que era la selva lacandona, ¿no? Y podemos inferir que esta familia, pues es una familia de cholhablantes. El papá está muy orgulloso de que sus hijos hablen la lengua chol, pero reconoce que no les habla el chol. O sea, saben chol los niños, pero no por él, sino por la mamá, porque la mamá sí les habla en chol, ¿no? El señor entonces usa el español en este ámbito doméstico, ¿no? Y también, bueno, no se ve aquí, pero hablan del celtal, otra lengua maya, y el señor, también en esta misma grabación, muestra su habilidad de que es buen hablante de la lengua celtal, ¿no? Y también está a favor de que sus hijos aprendan el celtal y dice, pues ya lo están aprendiendo. Saben dos, tres palabras, pero lo aprenden en el ámbito escolar, bueno, cuando van a la escuela, ¿no? Porque hay niños que hablan celtal en este lugar, ¿no? Entonces, vemos esta complejidad, ¿no? Es una muestra nada más de lo que está pasando en el hogar. Y si nos vamos a otro factor, que es la proporción de hablantes en el conjunto de la población, si una minoría habla la lengua, pues estamos en el grado 2 y estaríamos hablando de una lengua seriamente en peligro. Pero si muy pocos hablan la lengua, pues estamos en una situación crítica, ¿no? Y quería retomar el caso del mocho. Si vemos, estuve explorando de cuántos hablantes hay en el municipio o cuánta población tiene el municipio de Motocintla. Se habla de más de 76,000 personas, pero ¿cuántos hablan el mocho? Y según este dato, pues hay 106 hablantes, ¿no? Entonces, es, eh, podríamos decir que casi nadie habla ya esta lengua. Aquí se ve más clarito. Desde el 2010 se reporta esta cantidad de 106 hablantes del mocho. Y habría que pensar también, cuando hablamos de hablantes en estos casos, porque son hablantes adultos, este, em, cuántos realmente dominan bien el idioma, porque ya no lo usan cotidianamente, ¿no? Si nos vamos a otro factor que es el cambio en los ámbitos de utilización de la lengua, digamos que pensemos hipotéticamente que la lengua se utiliza solo en un número muy restringido de ámbitos y para muy pocas funciones. Estamos hablando de un grado 1 o de un grado 2 muy limitado, ¿no? Y hay otro testimonio que lo vamos a ver en el ámbito, lo vamos a encontrar en el ámbito escolar, en un bachillerato igual del municipio de Palenque. Vamos a escuchar este testimonio. Claro, mire, yo estuve trabajando en San Jerónimo Tulijá
y desde luego que la mayoría de los alumnos son de la comunidad y eso hace también que haya más confianza entre ellos mismos, entre los alumnos y puedan generar condiciones de poder comunicarse en su lengua materna sin ninguna dificultad. ¿Y qué miro aquí en San Martín Chamizal, al interior del plantel? Yo miro que sí está un poco limitado el diálogo entre los chavos en su lengua materna. Veo en los espacios donde los encuentro en grupos, están hablando en español, por ejemplo, ¿no? En el caso de San Jerónimo no es así, es lo contrario, están más abiertos, hablan, gritan en su lengua, comentan en su lengua materna, algo que aquí no se ve. Creo que sí tiene que ver mucho con lo que los maestros o la identidad de los maestros. Los maestros de aquí son ladinos, podemos decirlo así, hablan el castellano al 100%, no hablan la lengua materna de la región y probablemente sea por eso, ¿no? Y posiblemente también en ese contexto se esté creando una idea de los chavos, de los jóvenes, que eso sería como un tipo ideal, digamos, de ser sujeto, por ejemplo, ¿no? Es probable que el alumno esté de alguna manera con esa visión, ¿no? de pensar o de imaginar que la forma de ser sujeto tiene que ser así como el del docente o del director, del maestro que esté allí. Bueno, interesante, ¿no? Compara dos contextos, uno donde la mayoría de los jóvenes del mismo nivel educativo son hablantes del celtal y otro donde son hablantes de la lengua chol, pero en este caso los jóvenes choles prefieren no usar la lengua materna en el ámbito escolar. Y hay una explicación de maestro pues, muy interesante, ¿no? Que buscan eh, como imitar, como dice él, la forma de ser sujeto de los profesores. Y pues hace la aclaración de que los profesores no son hablantes de la lengua de los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver esto cómo en los espacios fuera del hogar empieza a usarse pues el español, aunque hay posibilidad de hacerlo en la lengua local, ¿no? Bueno, también solo para ver otro factor que tiene que ver con la disponibilidad de materiales para la enseñanza-aprendizaje y tiene que ver si la comunidad cuenta con materiales o alguna ortografía. Y bueno, quisiera mencionar aquí que eh, en Chiapas, pues congregaciones religiosas, por ejemplo, los del Instituto Lingüístico de Verano, eh, hicieron propuestas de alfabeto para traducir materiales religiosos, entre ellos la Biblia. Algunos investigadores también hicieron sus propuestas y pues instituciones del Estado como la Secretaría de Educación Pública o en el caso de Chiapas, la Dirección de Educación Indígena en el Estado también tienen propuestas, ¿no? Entonces, básicamente los alfabetos, las letras, pues para representar los sonidos coinciden, pero hay también ideologías asociadas, por ejemplo, un cambio de TZ del Instituto Lingüístico de Verano a TS actualmente, pues y otras cuatro o cinco letras más ha causado como muchos conflictos a tal grado de que en algunas comunidades han rechazado materiales educativos o libros, ¿no? Para trabajar la lengua indígena, ¿no? Entonces es también un tema bastante interesante para explorar, ¿no?
En el ámbito, en el marco legal, em, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en México dice esto, que todo mexicano tiene derecho a comunicarse en la lengua de la que sea hablante. Se garantiza acceso a una educación bilingüe e intercultural. En el contexto local, en la Constitución del Estado de Chiapas, por ejemplo, eh, dice, entre otras cosas, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura y las lenguas, ¿no? Creo que ya se mencionó que aquí se habla de 12 lenguas indígenas, probablemente más. Hace unos días leía que eh, incluyen al acateco como una lengua indígena más en Chiapas, ¿no? Bueno, y pues esto tiene consecuencia en la educación y por lo tanto podemos hablar de una educación bilingüe. Y pues en la Ley General de Educación, en el artículo séptimo, fracción 4, se dice que los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y el español. Habría que ver si está pasando esto realmente en la realidad y pues se espera que entonces haya materiales para trabajarlo en la currícula. Y menciono que en el 2011, en el plan de estudios 2011, creo que y también 2018 o 19, eh, se mantiene esta asignatura de lengua indígena y había un documento que se llamaba Parámetros Curriculares como documento de apoyo para que estudien y analicen su lengua materna. Entonces ahí había una serie de sugerencias porque en las boletas de calificaciones aparecía lengua indígena y habría que poner una calificación en ese rubro. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se enseñaba? Pues había propuestas o había sugerencias en este famoso documento. Eh, por ejemplo, no vamos a entrar en detalle solo para mencionar qué es lo que se esperaba, pues eh, voy a, veamos este último punto, ¿no? Que hace énfasis en el análisis, la reflexión y comprensión de algunos componentes gramaticales, ¿no? Eso, por ejemplo, sería como lo que lo que se buscaba atender, ¿no? Y se crearon materiales escolares desde la Dirección de Educación Indígena en Chiapas. Hay muchos, pero destaco, por ejemplo, esta gramática monolingüe en Tzeltal, Xolojipal, Copyún Tzeltal. Es una gramática monolingüe, o sea, incluye aspectos de fonología, de morfología y de sintaxis, todo escrito en tzotzil, digo en Tzeltal en este caso, y también hubo diccionarios monolingües, como este caso del Zoque, ¿no? Y hay más materiales, y solo para mencionar algunos, ¿no? Pero, ¿cómo, cuál es el reflejo de esta supuesta enseñanza de L1 en primaria, por ejemplo? Hice un ejercicio en jóvenes de bachillerato para ver cómo escriben algunas palabras, por ejemplo, araña, este, y podemos ver que la respuesta es tiachi, Tiachi. Ajá. Y del lado derecho pueden ver cómo es la propuesta de escritura segunda norma, ajá, de escritura, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Para piedra, tú un, ¿no? Y pues aquí está la forma en negrita como se esperaría que se representara, ¿no? Ajá. Entonces, podemos ir caso por caso y vemos que, pues, no
hay como una consolidación del uso de los alfabetos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay que echarle la culpa a la escuela, ¿no? Pero ¿por qué hay dificultades, ¿no? Em, en algunas localidades hay una exigencia por parte de los padres de familia del uso del español, ¿no? Inclusive en lugares donde uno no se esperaría, ¿no? En algunas localidades aquí, Tzotziles, por ejemplo, donde hay como una defensa muy fuerte a ciertas prácticas culturales, y uno esperaría también que pase lo mismo con el mantenimiento de la lengua. Pero me sorprendió el testimonio de algunos maestros que dicen, pues, las autoridades tradicionales con el vestido tradicional exhortan al inicio del ciclo escolar a sus maestros. Vamos a pedirles que enseñen el español a los niños, ¿no? En el contexto de primaria, ¿no? Entonces, y en otras localidades han hecho, elaborado documentos haciendo esta petición de manera formal, y en algunas comunidades de municipio Cocingo o por la selva dicen que han cerrado escuelas bilingües porque piensan que no hay avance en el aprendizaje de los niños cuando pues son maestros bilingües los que están presentes y solicitan lo que se conoce como el sistema federal, ¿no? Entonces, hay una situación ahí como lamentable, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Probablemente hay más situaciones de por medio. A esto hay que sumarle que muchos maestros los ubican en lugares donde no se habla la lengua que domina el maestro, ¿no? O casos en donde los docentes son semihablantes, o sea, ya no son hablantes fluidos y prefieren comunicarse en español con los niños, y por supuesto la enseñanza va a acontecer en español. Y también algunos docentes dicen no conocer a detalle el contenido de los materiales que hay para la enseñanza, y pues dicen no hemos recibido capacitación, ¿cómo voy a enseñar la morfología verbal del celtal si no conozco la terminología, ¿no? Entonces, eso también hace que se limite el trabajo, ¿no? Porque uno de los argumentos que he escuchado en comunidades choles, por ejemplo, dicen los señores, ¿para qué el chol si ni siquiera se escribe? No se puede escribir. Entonces el reto de los maestros es como demostrar, pienso yo, que sí se puede escribir, y ya ejercicios, hay escritores choles celtales que están haciendo creación literaria con métrica, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro tema, pero esto ayudaría a revertir estas ideas negativas, ¿no? Bueno, pues la realidad es que, pues cuando estamos en un contexto bilingüe, multilingüe, las personas eligen usar una variedad o una lengua específica o deciden parar la enseñanza hacia los niños, ¿no? Especialmente esto lo vemos donde hay un estatus asimétrico de las lenguas. Si me preguntan a un niño cuál prefiere aprender, celtal o inglés, aquí en la región de los Altos, los niños dicen inglés. ¿Por qué? Porque mi meta es irme para el norte, ¿no? Eh, bueno, pues entonces de algún modo los hablantes pueden determinar el mantenimiento o la sustitución lingüística a través de las generaciones, y podemos ver que el trabajo aquí es muy complejo y involucra no solo a los hablantes, pero sí es importante llevar esta reflexión de la importancia de conservar las lenguas indígenas, su riqueza, demostrar que sí se puede escribir
que sí se puede cantar, que sí se puede crear este, a través de la escritura, ¿no? Entonces tal vez esto cambie un poco esta actitud y por el lado de los no hablantes, también mostrar una actitud positiva, invitando a los hablantes a que no abandonen la lengua, que la sigan usando y pues que la sigan enseñando a las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, esto es lo que quería compartir. No sé, yo creo que vamos a abrir, no sé si espacio para comentarios o preguntas o nos vamos a la presentación de Romelia, que ya está aquí, ¿verdad? Sí, perfecto. No sé si por la hora le damos paso a Romelia Mo Isem, que ya nos acompaña. Y si les gusta, después comentarios y preguntas, Juan Jesús, ¿te parece? Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Bueno, Romelia, bienvenida a este diplomado en estudios transfronterizos México-Centroamérica para los coordinadores y para las investigadoras e investigadoras del CIMSUR que nos acompañan. Es un gusto que acepte esta invitación. Como lo dije hace unos minutos, Romelia es licenciada en lingüística, egresada de la Universidad Rafael Andívar. Cuenta, perdón, también con una maestría en etnología y estudios de la América Antigua y actualmente es estudiante de doctorado de la Universidad de Bonn en Alemania. Y también es viceministra de Educación Bilingüe e Intercultural en el Ministerio de Educación de Guatemala. Así que, maestra Romelia, un privilegio que nos acompañe. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Sokilkush Lista Hawet. Voy a compartir mi presentación si me lo permite. Permítanme. Muy bien, de acuerdo. Oh, están viendo otra. Tengo varias presentaciones abiertas, entonces, perdón. Ahí estamos. Ahora sí, ¿ven mi pantalla? Sí, Bien. Muy bien, de acuerdo. Bien, para mí es un privilegio hablar con ustedes en este corto tiempo. La verdad le di el tema que, bueno, definí un tema que es una aproximación a la definición de la revitalización lingüística desde el contexto educativo, que es básicamente la experiencia y el espacio donde yo estoy que quisiera compartirles. Para poder abordar el tema es importante primero tener el contexto nacional de Guatemala en términos de población e indígena. La base fundamental acá, lo más inmediato en datos de lo que tenemos es del censo del 2018, que lo que nos dice es que la población de Guatemala, que abarca más de 16 millones de habitantes, pues menos del 50% se autoidentificó como indígena, ¿verdad? Que puede hablar alguno de los 24 idiomas que se habla en Guatemala. En términos de idiomas, hay una comparación que hizo el Banco Interamericano del Desarrollo, que lo hizo Hugo Us en el 2021, y quise mostrarles a ustedes esta gráfica que seguramente muchos ya lo han visto, pero es una comparación de la disminución del número de hablantes por idiomas. Entonces pueden ver ustedes, por ejemplo, que los idiomas como Cachiquel, que es uno de los mayoritarios, pues al 2018 se redujo drásticamente, que es la línea celeste, más no así otros idiomas que son pequeños como el acateco, el aguacateco, el ishilo, o incluso, por ejemplo, el chino lleva la misma dinámica. Esto significa que nosotros como intervención en materia de educación ya podemos crear algunos supuestos, ¿verdad? Luego, otro dato que es muy importante para nosotros en el campo educativo es los niños que están aprendiendo el idioma. Entonces, acá
tenemos los datos que van de los niños que ingresan a primaria, entonces que van de 5 a 6 años o de 6 a 9 años, que ahorita ya ha cambiado un poco estos parámetros, pero podemos ver que son muy pocos niños. O sea, en términos porcentuales de lo esperado de la población, que Guatemala tiene el dato de población demográfica muy alta, los niños están dejando de hablar el idioma, excepto, otra vez, si vemos acá los datos comparativos, excepto Ixil, por ejemplo, excepto Acateco, excepto Ajobal y nuevamente Efchi, ¿verdad? Más no los otros idiomas en que se reducen drásticamente, por ejemplo, como el uspanteco. Y algo muy importante acá, que en estos datos del 2018 tenemos reportes de que hay algunos niños todavía que hablan el idioma Xinca. Ahora bien, si nos vamos un poco más en el desarrollo humano y la desigualdad que existe para comprender cuál es la situación lingüística, en términos de desarrollo humano a nivel nacional, pues es el 0,66, pero es menor siempre en área indígena y rural. Luego, en términos de escolaridad, tenemos un 6,5 a nivel nacional, pero es 4,5 para población indígena y rural. Y en términos de alfabetismo, se duplica cuando son indígenas y son rurales. Esto significa que los departamentos, que aquí no son estados como se dice en México, pues como Huehuetenango, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán y San Marcos, pues es donde también hay más concentración indígena, pero también es donde hay población analfabeta y también que el promedio de escolaridad es baja, ¿verdad? Muy bien, ahora dejando el contexto nacional, entonces, cuando yo empecé en el Ministerio de Educación, que fue hace justo 2 años, la pregunta era, ¿qué educación que creemos de o para los pueblos, verdad? Sin embargo, esto no lo podíamos dejar afuera de lo que es que existe ya un sistema educativo, que hay leyes y normas, y por supuesto que hay un currículum nacional base establecido también para pueblos desde hace más de 10 años y que hay un perfil de estudiantes y docentes a la cual uno tiene que responder, que eso es la naturaleza de la institución. Y en ese sentido, pues yo les presento estos datos básicos que, por ejemplo, en el año pasado, del 2025, el Ministerio de Educación estaba atendiendo a más de 3 millones de estudiantes, 36,000 establecimientos a nivel nacional solamente en el sector público. Si le agregamos el sector privado, le tenemos que agregar 1 millón más. Y también es importante resaltar que estando en una institución como educación, y tener esta magnitud y ver la paridad entre pueblos indígenas, género, edad y entre diferentes niveles educativos, entonces se dispara la necesidad que hay que responder, ¿verdad? Y ahora bien, ustedes se preguntarán cuántos de esta población son mayas o que hablan un idioma distinto al español. Pues básicamente viene alineado con lo que tenemos con el censo, que es menos del 50%. Ustedes van a ver que según los datos estadísticos a finales del año pasado, que el 41% de estudiantes se identificaba con población maya, un 0,02% Xinca y Garífuna un 0,02%, mientras que el resto se autoidentificaba como latino y en algunos casos extranjero para los que son del sistema internacional. Bien, estos datos nos sirven a nosotros para poder planificar materiales, formación docente, acompañamiento pedagógico y también ver el tema de presupuesto, ¿verdad? Solo me permiten que me están escribiendo en el WhatsApp. Bueno, no puedo sacarlo, pero bueno. Bien, entonces,
Ahora bien, ¿de dónde provienen estos estudiantes? Quiero seguir con los datos estadísticos del ministerio. Pueden ver ustedes que está Alta Verapaz, está Guatemala, que es la mayor concentración multilingüe, Huehuetenango, donde se hablan 9 idiomas, Quiché y San Marcos, ¿verdad? Entonces, esto significa que también lo tenemos que ver en términos de presupuesto. Ahora, digamos, yo les presenté los datos de inscripción. Veamos ahora en términos del output del Ministerio de Educación. En el sistema educativo existe una evaluación que se llama graduandos. Esta evaluación se aplica a todos los estudiantes, tanto del sector público como privado. No es vinculante, sino que lo que mide es básicamente cuáles son los niveles de logro que estamos alcanzando como sistema y medir indicadores de eficiencia interna y externa. El año pasado se logró graduarse, se evaluó 147,199 estudiantes. Y pueden ver ustedes acá en esta lámina que los niveles de logro, por ejemplo, tanto en matemática como en lectura, son tan bajos. En lectura solamente 3 de 10 están alcanzando el nivel de logro esperado y en matemática 1. Y siempre la pregunta era, ¿qué está pasando con la población indígena? Y podemos ver acá que los mayas están alcanzando, 40% de ellos alcanza el nivel de logro en matemática y 26% en lectura, ¿verdad? Entonces, no, vamos como equitativamente al nivel de logro nacional, pero no superamos tampoco la media esperada, ¿verdad? Ahora, todo este sistema que les he presentado, que son los datos finales de este sistema educativo, se ha estado evaluando desde el 2006 hasta el 2024 y entonces significa que tenemos un histórico de cuánta población de Guatemala por grupos étnicos ha pasado por el sistema. Y podemos ver, por ejemplo, en este histórico que en términos de población maya ha aumentado un 2,5% desde que se inició. En cuanto a garífuna, 4 veces más y en Xinca, 12 veces más. Entonces, de alguna manera, aquí no estamos viendo calidad, sino que vemos cobertura, entonces que el ministerio como tal, como sistema educativo, sí está respondiendo a gran parte de la población. Eso no significa que, digamos, existan brechas todavía en el nivel medio. Bien, ahora, eso es como en términos generales. Ahora les quiero compartir qué tenemos como país y qué tenemos como sistema educativo para educación de y para los pueblos. Es una línea del tiempo que es parte de un artículo que publiqué hace un par de años atrás en Bolivia. Y lo que podemos ver acá que en términos de leyes y normativa, Guatemala ha sido un país que sí ha respondido de alguna manera los derechos de los pueblos indígenas. Entonces podemos ver acá que desde 1995 se crea lo que se llama la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, que justo estamos cumpliendo 30 años. Luego, 4 años después, se crea la Dirección General del Vicedespacho de Educación Bilingüe, que es donde yo estoy ahora, pero a partir de eso hubieron otros movimientos o hitos históricos muy puntuales, como por ejemplo, una ley muy importante es la generalización de la educación bilingüe, es un acuerdo ministerial, perdón, este es un acuerdo gubernativo, es de 2024 y lo que nos dice es que la educación en 2 idiomas, o sea, en el aula, no solamente tiene que ser en español, sino que tiene que iniciar en primero, segundo y tercero y tiene que empezar con el sistema oral, y luego el escrito. Y que esto no se queda en la primera etapa, sino que tiene que seguir a la segunda etapa de la primaria, que es cuarto a sexto, y que debe de alcanzar el nivel medio, que es el básico y el diversificado. Digamos, esta es la norma más importante para nosotros en el Mineduc, poder generalizar la educación bilingüe porque garantiza de alguna manera la formación de los docentes bilingües. Luego tenemos un documento muy importante que es el modelo educativo EBI, que fue en el 2009.
Ahí tenemos el protocolo 0, el protocolo 1, el modelo EBI y también el Currículum Nacional de Formación Docente. Estos documentos son importantes, ¿por qué? Porque nos da los indicadores de educación bilingüe, también nos establece el perfil de los docentes, también nos establece la caracterización de las escuelas, cómo tienen que ser atendidas. Esto es un término que yo voy a ir repitiendo un poco más adelante. Pero llega un punto en el 2012 que ustedes van a ver acá, 2011 y 2012, cuando se cambia la transformación de las escuelas normales bilingües que forman a los docentes y el proceso se congela. O sea, ya no hay más movimiento, no hay más acciones, no hay más documentos, no hay más normas, hasta el año pasado, en el 2025, que nosotros ya empezamos a activar varias de estas normativas y también en la reglamentación de la generalización de la EBI, porque no es lo mismo tener un acuerdo que se queda sin función si no se regulariza. Entonces, esto es como un panorama general que ha pasado con el tema de educación con normativa. Bien, entonces, teniendo este contexto, entonces siempre con el equipo, pues acá adentro y con la señora ministra, pues nos preguntamos cuál debería ser el rol de la educación, si ya tenemos indicadores y también que tenemos claro que la educación debe ser en los dos idiomas, ¿verdad? Y aquí es donde empezamos a ver la parte política. Entonces tenemos la política general de gobierno que va de los 4 años. En las líneas estratégicas se establece que nuestra prioridad es mejorar la calidad educativa, ampliar la cobertura según contexto cultural y lingüístico, fortalecer la educación bilingüe y fortalecer la formación docente. Son 4 temas muy fundamentales que está en esta política general de gobierno, al cual nosotros ya nos alineamos para hacer una planificación a nivel nacional. Pero para poder lograr eso, es importante para nosotros revisar el presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto se tiene dentro del Ministerio de Educación? En total, hasta el año pasado, 2025, era 2.823 millones a nivel nacional. Esto incluye pago de docentes, pago de bonos, funcionamiento, becas, todo en temas de educación bilingüe, de los cuales representa el 11% del presupuesto del Ministerio de Educación, ¿verdad? Bien. Aparte de eso, un dato más importante que yo quiero compartir con ustedes, que el presupuesto anterior se distribuye en todo el sistema. La Dirección General de Educación Bilingüe tiene 159 millones para poder ejecutar y crear los materiales, pero cada departamento de Guatemala tiene una dirección general departamental. Y esas unidades son como ministerios pequeños y cada uno de ellos dentro de su presupuesto también tienen para hacer educación bilingüe. Estas son las cifras generales que se ejecutaron el año pasado. La verdad es que los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, son los que tienen más de 1 millón de quetzales. Luego los otros, que de Huehuetenango también tiene 1 millón. Y luego el resto, pues, varía entre 900, 800 mil quetzales. Y el tema acá tiene que ver con la ejecución. O sea, yo quisiera centrarme acá que el problema de educación bilingüe no es tanto de presupuesto, sino que tiene que ver con la gerencia que se hace con el presupuesto y con la planificación. Entonces, estas son cuestiones como muy importantes. Entonces, la raíz del trabajo que se está haciendo a la fecha ahora parte de 3 aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la cuestión curricular. Otro tiene que ver con la administración financiera administrativa, cómo se ejecuta, se gerencia. Luego tiene que ver con el desarrollo político, ¿verdad? La aceptación de que los docentes, los directores, los acompañantes pedagógicos desarrollen un proceso de educación bilingüe o se desarrolla una educación desde el idioma o el contexto del niño. Y también tenemos una nueva definición de educación bilingüe, que la meta es
cómo desarrollamos los conocimientos de los pueblos en cada una de las áreas de aprendizaje establecidos en el Currículum Nacional Base en las diferentes modalidades, niveles educativos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, este es como nuestro paraguas general que da vida a todas las líneas estratégicas y las líneas estratégicas que actualmente nosotros estamos implementando, el equipo del ministerio, bueno, podemos resumirla en 6, sin embargo hay más, pero estas son como las principales y que también es como la columna vertebral de alguna manera de la educación bilingüe hoy en día, ¿verdad? Y les voy a compartir, no sé si hay alguna duda hasta ahorita o voy muy rápido, ustedes me dicen. Creo que Creo que está muy bien, Romelia. muy bien, muchas gracias. Gracias, Entonces, gracias. muy bien, entonces quisiera empezar con el tema de la producción de textos. Bueno, desde 29 años, la Dirección General de Educación Bilingüe estuvo entregando 1.229.184 textos a niños, perdón, 65 títulos en 7 idiomas. Cuando en Guatemala se hablan 24 idiomas y 25 con el español. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? El año pasado se logró trabajar 185 nuevos títulos en todos los idiomas para el nivel de primera infancia, preprimaria y primero. Este año se está haciendo todo el proceso administrativo para la impresión para alcanzar la meta en el año 2027. ¿Por qué es importante los materiales educativos? Porque es el único instrumento que tiene el maestro para poder desarrollar las habilidades básicas tanto de lectura, de matemática en el aula. Si no les damos este andamiaje, ellos no lo van a hacer. Entonces, y es la queja también como más recurrente en los docentes. Entonces, nuestra meta el otro año es poder dotar a todos los niños bilingües del sistema educativo. La pregunta quizás de ustedes, ¿por qué nos tardamos tanto si estamos en el tercer año? Les comento que para poder crear un título se lleva 3 años mínimamente. Y estos 3 años involucra más o menos 8 hablantes. Y para poder hacer nosotros los 185 nuevos títulos, nos vimos en la necesidad de contratar personal externo del sistema educativo que sumó más o menos 160 personas y de las cuales tuvimos dificultades para poder hacer materiales en Chortí, en Mopán, en Zipacapense, en Xinca y en Garífuna. De hecho, Xinca es uno de los pendientes que seguimos teniendo a la fecha, ¿verdad? Entonces, es complejo cuando uno ya está en el proceso técnico, ¿verdad? Perdón que la Sí. interrumpa, Romel, es que hay una pregunta justo que han escrito aquí en el chat relacionada Ajá. con lo que está exponiendo. Vero Vivar pregunta, ahora con el regreso de la carrera de magisterio a manos del Ministerio de Educación de Guatemala, ¿tienen contemplado sumar la enseñanza de idiomas mayas al CNB de las nuevas cohortes de maestros y maestras? Por supuesto que sí, es una de las especialidades. Muy bien. Muy bien, ¿Puedo gracias. seguir? Sí, 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 claro, perdón. Va, de acuerdo. Bien, entonces en términos de materiales estamos cubriendo y paralelo al proceso administrativo también estamos creando materiales para el nivel medio, que es un vacío que no se ha logrado históricamente. A esta producción de materiales le tenemos que sumar otras actividades básicas que nos fueron ayudando a poder crear textos. Por ejemplo, en el 2024 hicimos festivales de lectoescritura en 11 idiomas minoritarios porque en realidad no carecíamos de un corpus. Y entonces se logró trabajar con más de 10.000 personas a nivel nacional. También como Ministerio de Educación tenemos el Programa Nacional de Lectura, que es una dotación, bueno, la meta final es dotar de libros los centros educativos, esto va a ocurrir este año.
pero también van a ir libros en idiomas nacionales. Luego les voy a contar qué libros van a ir. Pero bajo este paraguas del Programa Nacional de Lectura está la creación de títulos nuevos, pero también nosotros tenemos un concurso literario y también en norma que se tienen que hacer lecturas en los idiomas, aparte del español, en el aula, ¿verdad? Esto va a ocurrir después de Semana Santa. El segundo tema principal es el aspecto curricular. Desde el 2006, después 10 y después 14, que se crearon los currículum nacional base de primaria y luego se hizo el currículum nacional de formación docente bilingüe. Nunca se generaron los currículum locales. Y desde hace 2 años nosotros empezamos a implementar este proceso y actualmente estamos trabajando con 342 currículums locales a nivel nacional. Lo importante de esto es la participación de los docentes, de las autoridades, de los supervisores y de los directores de los centros educativos, así como los padres, para poder definir cuáles son las competencias y las áreas curriculares priorizadas para ellos y cómo se debe de abordar el idioma. Esto conllevó una serie de pasos que está resumida acá en 4 pasos. Este año ya, 2026, ya se empieza a implementar como tipo pilotaje en los 342 municipios, 342, sectores de escuelas a nivel nacional. Y quisiera mencionar acá muy especial al municipio de San Juan Chamelco, que lo implementó a nivel de municipio, no solamente en la primaria, sino a nivel de preprimaria. Esto es un aspecto muy importante, porque solo conociendo la necesidad de la comunidad, de aquellos que quieren formar qué formación quieren para sus hijos, cómo debe de abordarse el idioma en el aula y qué áreas y qué trabajo quieren para su comunidad, es la única manera de poder garantizar una educación que responda al contexto cultural y lingüístico. Entonces, esto es una gran oportunidad, pero es un gran proyecto que está liderando la Dirección General de Educación Bilingüe del Mineduc. El tercer tema que yo les quiero compartir es un sistema de evaluación. Es increíble que tantos años de educación bilingüe en Guatemala, desde la castellanización, desde los promotores lingüísticos y luego que ya llegamos a la educación bilingüe sistematizada, nunca se había hablado de pruebas o un sistema de evaluación EBI. Han habido evaluaciones de docentes de bono por bilingüismo, y ante la carencia, ya la DIGEVI se dio la tarea de crear una evaluación de lectoescritura para estudiantes desde primero hasta sexto primaria en todos los idiomas. Esto se aplicó con 9,000 estudiantes el año pasado y este 2026 tendremos los primeros resultados como Mineduc. Una segunda evaluación importante son las evaluaciones de habilidades lingüísticas. Estas se habían dejado de actualizar desde el 2010 y el año pasado se hicieron nuevas formas de evaluación en 14 idiomas y ahorita lo estamos haciendo, estamos creando un nuevo sistema que pueda aplicarse de manera digital y que los maestros puedan, pues, por supuesto, aplicar a estas pruebas y que evitemos el sesgo y también evitemos la burocracia y varios sistemas que han corrompido el proceso de adjudicación, por ejemplo, de plazas, por ejemplo, que esta es como muy sensible. Y un tercer sistema de evaluación tiene que ver con el bono por bilingüismo dirigido a docentes. Esta es una bonificación de 200 quetzales mensuales que recibe un docente siempre y cuando pasa la prueba. Nosotros creamos un nuevo sistema desde el año pasado y este año se va a adjudicar
ya un bono por bilingüismo responsable con una evaluación robusta y con resultados que nosotros podemos controlar y un sistema de monitoreo en el aula, ¿verdad? Esto es como un sistema de evaluación y luego también tenemos la dificultad que les quería compartir para poder crear estas pruebas. eh, Fue muy difícil trabajar con 8 idiomas. De hecho, esto requirió ya una intervención especial, por ejemplo, con el idioma Chuj, Mopán, Itzá, Zipacapense, Xinca, Ahuacateco, Chalchiteco y Tectiteco. ¿Qué quiero decir con eso? Que como sistema nosotros podríamos tener planes rigurosos que abarque todas las comunidades, aunque el costo en comunidades pequeñas duplica o triplica el costo en comunidades que son mayoritarias, pero vemos con la dificultad de que no hay hablantes o profesionales que dominen la lectura, la escritura o los contenidos en el idioma. El cuarto factor tiene que ver con el fortalecimiento docente. Aquí vamos con que el Ministerio de Educación ahora pues ya tiene un nuevo sistema de contratación de docentes. De los 30,000 docentes que se han contratado a la fecha, bueno, 13,000 de ellos son docentes bilingües y pasaron por el sistema de evaluación que yo ya les compartí. Aparte de eso, la adjudicación de las contrataciones obedecieron a lo que llamamos la caracterización de las escuelas. Entonces, uno de los criterios fundamentales para poder adjudicarla es que el docente hablara el idioma del estudiante. Esto es algo muy importante en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Y acá vemos el tema de formación inicial docente FIT, que ahora, pues, con la nueva ley 4-2026, pues ya quedará omitida, pero dentro de la especialización, como bien preguntaron, sí va educación bilingüe intercultural y el equipo técnico está en un proceso ahora de la reglamentación en lo que el Congreso de la República nos traslada la versión final. Hay un sistema como tercer punto, el programa académico de desarrollo profesional docente, es muy conocido en Guatemala como PADEP. Esto es un programa que nació en el 2009, estamos por la 15ª corte. Déjenme compartirles como institución se ha invertido hasta el año pasado 280 millones en la formación de 17,000 docentes. Y nosotros ante esos números, viendo la inversión que se ha realizado, pues se hizo una revisión de la malla curricular que tienen y nosotros estamos en la mejora de estos procesos y también viendo que todos los que formen sí tengan el dominio de al menos de las 4 habilidades lingüísticas para que puedan abordar las estrategias metodológicas en el aula, ¿verdad? Esto lo que quiero decir es que estamos fortaleciendo este programa. Y un nuevo proyecto que tenemos en camino, que se activa este año, es la escuela de EBI. Este es un diplomado conformado por 16 cursos que será dirigido a todos los docentes, tanto nuevos como los que están ya en el sistema, para que se puedan formar. Puede ser en currículum local, en interculturalidad, en educación bilingüe, en políticas EBI o en acompañamiento pedagógico o en creación de materiales educativos en el aula. Entonces, esto lo vamos a iniciar después también de Semana Santa, que va a ser en abril. Y lo más importante que esto, pues en las noticias, hace una semana, pues salió de la nueva ley que regulariza el sistema de acompañamiento pedagógico al docente bilingüe en el aula. Y acá lo que sí se veló es que tanto que los supervisores y los acompañantes pedagógicos, que en algún momento se denominaban SINAE, dominen el idioma del área que van a cubrir para poder acompañar a los maestros y apoyarlos no solamente administrativamente, sino técnicamente y pedagógicamente, que son 3 áreas las que son importantes para poder fortalecer la calidad educativa, ¿verdad?
Y un último aspecto importante, acá está también el tema del fortalecimiento de las redes educativas EBI. Esta es una agrupación que no aparece a nivel nacional, sino solamente en unos contextos, pero lo que estamos haciendo con ellos es fortalecerlos en secuencias didácticas, en elaboración de materiales, que son como los dos temas más importantes que a ellos les preocupa. Y el año pasado, pues, justo nosotros acompañamos un grupo en Quetzaltenango en la que ellos hacen, una actividad y se los quiero compartir acá, es muy corto. Muy bien, entonces, esto es un ejemplo de cómo los maestros en un encuentro que agrupó a más de 500 docentes, pues cada uno compartió qué era lo que había hecho, ¿verdad? En su aula o qué hacía en su aula con sus estudiantes. Es una experiencia muy, no es, yo no no le pondría innovadora, sino que más bien es una experiencia pedagógica única en la que los maestros comparten sus materiales y sus vivencias que han tenido en el aula. Y este es un proyecto muy bonito que ven acá, tiene que ver con tema de subsidios, becas, para el fortalecimiento de la EBI. Es una nueva beca que se lanzó el año pasado y el objetivo principal acá es cómo apoyamos a este maestro que puede ser que perdió el idioma o es un castellano hablante, pero atiende niños bilingües y entonces que él necesita aprender. Entonces se le dio una beca y se priorizaron 5 idiomas y este año vamos más. El año pasado tuvimos 400 maestros becados y finalizan en marzo de este año. Después de marzo abriremos la convocatoria y está para todos los idiomas. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para los maestros. Entonces, la DIGEVI no solamente da becas en inglés, sino que ahora también lo da en idiomas nacionales. También tenemos proyectos dirigidos a niños que sirven para dar acompañamiento pedagógico en lectura, escritura, pero también en prevención de violencia contra la niñez. Y estos son proyectos pequeños que se dan, por ejemplo, en departamentos definidos como Alta Verapaz, Quiché, Petén, San Marcos y Quetzaltenango, en donde se ha registrado mayor deserción de niñas de las escuelas, sobre todo en el segundo año, segundo ciclo de primaria que va de cuarto a sexto. Y déjenme decirles que con este proyecto, las 3.200 niñas, nosotros pudimos rescatarlos el año pasado y se volvieron a inscribir en este año. Entonces, esto nos asegura que una buena tutoría guiada con materiales asegura que la niñez indígena pueda seguir estudiando y formándose. Y hay, dentro del Mineduc hay muchos sistemas, pero el sistema como más antiguo y más importante, diría yo, es el sistema de caracterización. Este sistema nació en el 2014 y sirvió para definir qué tipos de escuelas son según los niños que asisten en ella y en la comunidad. Hay 4 tipos, quizás ustedes ya han escuchado, pero lo más importante de esta caracterización es que con estos datos que nos reporta, se define quién es el maestro, se define cuántos materiales y qué acompañamiento necesita. Y esto se hacía con papel y lápiz, se recogía la información, o sea, a piecito, pero a partir del año pasado ya se digitalizó y ahora está vinculado con el CIRE y lo tienen que llenar los directores de los centros educativos y esto facilita que nosotros también bajemos la base de datos y podamos utilizarla, ¿verdad? Pero aquí sí es muy importante que el director sepa que tiene que llenarlo. Entonces, esto es un sistema muy importante para nosotros. Pues de la mano con la tecnología, pues se han hecho esfuerzos de apps de vocabularios en varios idiomas.
también diccionarios ilustrados para los maestros, hay microtutoriales. El año pasado se trabajaron teclados y nos donaron 3. Este año está pendiente todavía de la entrega pedagógica en el aula, pero en todas nuestras redes, pues ya están disponibles de alguna manera, porque hablar de idioma no significa que nos quedemos en la antigüedad, sino que tenemos que ir al paso o al ritmo de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿verdad? Y esto es como en general de lo que hemos hecho como sistema. Sin embargo, hay otros esfuerzos extras que se han ido haciendo que no son tan visibles, pero que ayudan a que nosotros podamos empoderar tanto a los docentes y a los directores y a empujar también desde las direcciones departamentales. Y estos son 2 procesos fundamentales. Uno tiene que ver con lo que se llama agendas territoriales y las sentencias. Con las agendas territoriales son 9, es un acuerdo firmado entre el presidente y autoridades ancestrales o autoridades indígenas. Y dentro de esta agenda, ellos plantean peticiones, por ejemplo, desarrollo de educación bilingüe, entrega de materiales, fortalecimiento del docente, mejoras de la infraestructura educativa, entre otros, y becas incluso, ¿verdad? Entonces, tenemos estas agendas a nivel nacional que se coordina con la Secretaría Privada y tenemos las sentencias y medidas cautelares. A nivel nacional, bueno, desde este vicedespacho se maneja 53 casos. Una de ellas es la de Santa Catarina Ixtahuacán, que es un caso emblemático de educación bilingüe y ellos han creado indicadores de alcances de cómo se debe de ir implementando la educación bilingüe, ¿verdad? Entonces, estos son como procesos legales y acuerdos que nos empujan y nos apoyan a nosotros a poder fortalecer y empujar también dentro del ministerio, ¿verdad? Y esto es como muy general. Aparte de esto, nosotros el año pasado les comento que hicimos un congreso de educación bilingüe, que la última se había hecho en el 98. Sin embargo, para nosotros era importante revisar las políticas, revisar la planificación, revisar los materiales, revisar la formación docente con instituciones, con profesionales, con académicos en un contexto de Congreso EBI. Entonces, esto es un espacio muy importante y la memoria del Congreso está en edición para que podamos compartirles, ¿verdad? Esto nos da luces a nosotros para poder ver cuáles son nuestros compromisos, no solamente como hablante, sino que como encargado de la educación bilingüe en el país, ¿verdad? Tenemos un proyecto paralelo de interculturalidad. Esto es una exposición interactiva que se brinda, bueno, más bien es dirigido a jóvenes del nivel medio. El fin principal de esto es conocer la historia, conocer cuál es el pasado que tienen los pueblos, cómo se forma el país, la situación económica, cuáles son los derechos, y entonces es una exposición interactiva y formativa en donde los docentes llevan a sus estudiantes a esta exposición, solamente está en la ciudad capital. Y hay otros procesos también que no son visibles, son los spots radiales. El año pasado se hicieron 150 spots radiales en varios idiomas, pero paralelo a eso también se hicieron más de 60 spots radiales a nivel nacional cuando fue el tema del paro sindical del año pasado, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Y también tenemos agendas de investigación dentro de educación bilingüe. Como resultado tenemos la compilación de tradición oral, al menos en 4 idiomas ahora, y los vamos a utilizar para poder crear textos de lectura. Un aspecto muy importante, que eso es una cuestión más política, pero también que viene a fortalecer
la producción literaria en los idiomas originarios. El año pasado, el 21 de febrero, se entregó por primera vez el premio ASIP a 3 escritores. Se va a volver a entregar este año. Y el fin principal es que los textos o la obra sea leído en las escuelas. Y nuevamente este año las obras serán distribuidas en las escuelas de todo el sistema educativo, ¿verdad? Esto está con un acuerdo ministerial y es una forma de incentivar y visibilizar todo el esfuerzo que hacen los hablantes indígenas de este país. Bueno, en fin, con esto, ¿qué quiero decir? Todo lo que se hace, este, nuestra meta principal es que como sistema podamos responder a la niñez y a la juventud desde su contexto, desde su conocimiento, desde el conocimiento de su pueblo, desde el idioma en que dominan. Y que no solamente sea responder a esta necesidad, sino que también que sea de calidad, que sea íntegra y que sea inclusivo, ¿verdad? Con todo esto, pues nosotros pues ya hemos creado varios lineamientos para poder responder no solamente a nivel nacional, departamental y local, porque es fundamental que la formación de la niñez y la juventud a nivel nacional sea atendida sin discriminación por idioma o por cultura, ¿verdad? Dada a la demanda actual que tenemos en este nuevo sitio. Y quisiera compartir algunos desafíos para tomar decisiones. Es importante compartirles que al menos dentro del ejercicio de estos últimos 2 años, podemos ver que la forma escrita del idioma sigue siendo un reto. El tema de nadie nos dijo que la estandarización tenía consecuencias y a eso se debe de que hay demandas de tanto de muchos hablantes, en este caso, por ejemplo, poblaciones que se quieren dividir, como el cubulquense, por ejemplo. Ellos tienen una iniciativa de ley en el Congreso de la República que quieren ser un idioma diferente y que no aceptan los textos que nosotros de alguna manera pues nos ha costado elaborar y que muchos de ellos nos indican que en algún momento nos indicaron que terminaban en el sanitario. Entonces eso es un problema para nosotros. Nos falta la academia acá, ¿verdad? También el tema del corpus, nos hemos visto en la necesidad de hacer certámenes, compilaciones, porque no hay gramáticas, no hay vocabularios, no hay textos disponibles que tengamos que disponer nosotros para poder elaborar los materiales para los docentes en todos los niveles educativos y para las diferentes áreas. El tema del liderazgo es también una dificultad, debido a que hay comunidades lingüísticas, pero no hay líderes que hablen del idioma, que es importante, ¿verdad? La comunidad hablante está ausente de alguna manera. Yo creo que también le falta voz, qué quiere saber con educación y qué quiere saber del idioma. Sin embargo, nos hemos enfrentado a dificultades que no desean que sus hijos hablen o aprendan en el idioma, ¿verdad? Aquí cobra importancia de la función principal del idioma para el desarrollo del pensamiento y del ser humano. Otra de las dificultades de que nos enfrentamos son el ámbito de uso de los idiomas. No va más allá de la casa, no lo utilizan los medios de comunicación y menos en un sistema público. También hemos detectado una frágil articulación entre las diferentes instituciones públicas y de la comunidad. Existe, sí, yo no lo voy a negar. De hecho, tenemos un CONADUR de pueblos indígenas que el año pasado planteamos de que todo servidor público debería de hablar y escribir o hablar un idioma más del español, un idioma nacional.
y esto no fue aceptada. O sea, estos son como cuestiones políticas, pero tiene que ver también que no hay una sinergia entre las diferentes instituciones públicas. Entonces, lo que queda al final del día es decir, bueno, esta es la institución que yo lidero, tengo mis roles, mis limitaciones, mis funciones, y entonces uno tiene que ir empujando hasta donde las funciones, las leyes lo permitan. El tema de la modernización va a una velocidad en la cual nosotros como sistema educativo y como hablantes todavía no vamos pasos muy lentos. Y los supuestos. Yo pongo aquí los supuestos porque no es lo mismo hablar de idioma que hablar de educación y hablar de luchas. Y el claro ejemplo que tengo es, por ejemplo, es el paro sindical que sufrimos como sistema educativo el año pasado. No nos permitió avanzar en muchos procesos y me preocupé muchísimo que Huehuetenango, siendo uno de los departamentos de Guatemala donde se habla 9 idiomas, se congeló por el sindicato de maestros y no pudimos ni siquiera hacer trabajos a distancia, apoyarnos con la tecnología o con las redes. Era imposible trabajar con ellos. Entonces, y siendo Huehuetenango uno de los departamentos que con altas tasas de deserción, con altas tasas de analfabetismo, con niveles del logro bajo, pero también es una población con mucha migración interna y con otros problemas coyunturales, ¿verdad? Entonces, y el idioma y la educación son los que quedan rezagados, ¿verdad? El tema de migración es otra dificultad. No es una dificultad, sino que es una variable que es también nosotros se nos dificulta porque la población indígena migra y conforme migra nosotros tenemos que ir respondiendo también a sus demandas. Entonces, esto hace que se diluyan nuestros esfuerzos, no solamente de área lingüística o comunidad lingüística, sino que más bien va más allá de los límites lingüísticos. Y por supuesto, nos faltan lingüistas, sociolingüistas, especialistas en todos los idiomas, sería fantástico, pero no lo tenemos, ¿verdad? Y ¿qué hemos aprendido en estos días? Que al tratar de hacer formación docente, al tratar de hacer materiales, que el tratamiento de los idiomas para poder abordarlos debe ser diferenciado y que la activación social existe en el país, pero no está vinculado con una identidad lingüística. El rol de los hablantes es muy dispersa, también se ha dejado de hablar los idiomas. Y por supuesto que los fines de la comunidad hacia el idioma no es el idioma, sino que son otros fines económicos, sociales y políticos. Y entonces esto hace que las funciones del idioma sea frágil, ¿verdad? El tema de la identidad también se ve fragmentada y sobre todo en riesgo con nuevas leyes, por ejemplo, de que se quiere colocar uniforme para todos, aunque eso ya quedó en el pasado. Bueno, dejé acá el tema del liderazgo. Las políticas sí son importantes, pero el liderazgo es mucho más, porque, por ejemplo, ahora históricamente nunca se había abordado todos los idiomas en un sistema educativo y nunca se había adjudicado por caracterización lingüística, si no es que no tenemos una ministra o un presidente políglota. Y un último que yo dejo acá, sí y no es el presupuesto, pero es más la gerencia. O sea, nosotros como Mineduc tenemos más del 90% de ejecución, en educación bilingüe es más del 75%, pero tiene que ver con la gerencia. Entonces, no tanto el presupuesto. Entonces, yo dejaría por acá el tema, yo creo que me extendí demasiado y quisiera
perdón, pero hice un videoclip que quisiera compartir como cierre. No lo estamos viendo, Romelia. Ay, no le creo, espéreme. Sí, perdón. Tal vez si le da a compartir pantalla, tiene que dejar de compartir la presentación en PowerPoint e irse a, no sé si está en YouTube o dónde está el video. Es un videoclip, Ah, perfecto. Entonces, espéreme. ojalá tengamos suerte. Ahí está, ya comenzó a compartir. Adelante. No se escucha, Gerardo. Sí. Maestra Romelia, Muy bien. probablemente si usted, Sí, se los puedo compartir, pero lo que quiero es que, en fin último, lo que quiero decir, que nosotros con este sonido o con esta imagen, Mm, así estamos día a día acá, entre los de 36,000 estudiantes que tenemos, 36,000 establecimientos, 14,000 son bilingües y de los 3 millones es más o menos 1,5 millones son bilingües. Entonces, esto es el corre-corre que tenemos y son las variables que tenemos que jugar. Y acá adentro, pero estamos a las órdenes y muchas gracias por la invitación y el espacio. Muchísimas gracias, Romelia. Fue una exposición así muy completa y creo que para muchos de nosotros bastante desconocida la información. Así que yo agradezco muchísimo todo el detalle con el que usted se dedicó a explicarnos el sistema bilingüe en Guatemala. Lo que me llama la atención, bueno, pero creo que me voy a retirar un poco más atrás. Ya hay preguntas en la red. La primera, usted ya la contestó. Emilio Gómez comenta, muy buenísima la presentación, muchas gracias. Hace poco en Honduras trabajamos un diagnóstico situacional de la migración laboral entre el occidente de Honduras con frontera con Guatemala. Y uno de los hallazgos más interesantes fue la población indígena guatemalteca presente en Honduras, laborando en los cortes de café. Y en este sentido, ¿cómo se establecen las relaciones con los productores fronterizos a nivel lingüístico y convivencia personal? Asombroso los esfuerzos para mantener vivas las lenguas, es su cierre del comentario. A Muchas ver si usted gracias. conoce esta experiencia Mire, de... no, nosotros como Mineduc tenemos una Dirección General de Educación Extraescolar que aborda el tema de migración y dentro de esta cartera también tenemos materiales educativos en idiomas indígenas. Lo que sí es importante, digamos, para zonas fronterizas, la que se encarga directamente es la dirección departamental. En este caso puede ser Jalapa y Jutiapa, pero dependiendo de las edades hay adecuaciones curriculares, pero si el estudiante o el niño tiene, perdón, joven en este caso, más de 13 años, tiene la posibilidad de entrar a un sistema extraescolar en donde el sistema se adapta al tiempo del estudiante Ujú. y no tanto el estudiante al horario. Y los materiales también están adecuados. Entonces, pero con mucho, pero si hubiera más información, yo con mucho gusto, yo puedo coordinar para ver y atenderlos, por supuesto, ¿verdad? Aprovechando, digamos, el mismo tema, ahorita llevándolo a usted a la frontera México-Guatemala. Es decir, tenemos una constante migración y presencia
de grupos numerosos de trabajadores que quedan entre 2, 3, 4 meses durante las cosechas y dentro de las fincas mexicanas, con todos los problemas que se presentan allá. Se supone que las fincas a partir de cierta cantidad de población migrante o trabajadora están en la obligación de instalar pequeñas escuelas. Hasta donde yo pude ver, son maestros mexicanos, no son necesariamente bilingües, más bien todo lo contrario, pero la población es básicamente guatemalteca. Que existe la conciencia de esta presencia y de la prolongada ausencia y existen posibilidades de, por ejemplo, no sé si esto es permitido, de que maestros mexicanos utilizan el material que ustedes hayan producido, sea en Popti, en Chuj, en Aguacateco, en MAM. ¿Existen estas posibilidades? ¿Existe el contacto? ¿Existe el intercambio? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos contacto con Laguna Larga, que es con, por supuesto, en la zona norte del Petén. Y lo que hay que hacer ahí es que, digamos, los estudiantes pertenecen a las dos nacionalidades, tanto Guatemala como México, y entonces nosotros compartimos materiales, pero independientemente del convenio, todos los materiales están disponibles en la web. Ok. Eso sí, es uno. Ahora bien, si los estudiantes nosotros los registramos, puede ser en extraescolar o en el sistema escolar, y tienen una matrícula, un código de estudiante, incluso ellos pueden ser beneficiados con los programas de apoyo del ministerio y se les puede enviar los materiales. Eso sí. Entonces, Sí, es muy sí. importante revisar las dos nacionalidades y se puede coordinar muy bien con la Embajada de México, que tenemos muy buena comunicación con ellos. Perfecto, gracias, Romelia. René Franco levantó la mano. Adelante, René. Hola, les envío un saludo. Me pareció súper interesante la presentación de la viceministra, y en este sentido quiero preguntar si entonces si hay un esfuerzo por parte de las autoridades guatemaltecas para el tema de la revitalización de los idiomas indígenas. Por qué seguimos teniendo estos resultados en algunas asignaturas como matemática, lenguaje, comprensión lectora y demás? Porque digamos, del lado de la educación bilingüe intercultural, sí hay un esfuerzo, pero entonces, ¿a qué responden estos resultados? Responden al hecho de otros problemas transversales y que además son estructurales, como la desnutrición crónica o más bien la inadecuada alimentación, desde luego genera impactos en el proceso de aprendizaje. Em, Pienso, por ejemplo, en el altiplano maya y las deficiencias históricas que hay en materia de peso y talla, ¿verdad? Y del aprendizaje que una inadecuada alimentación genera. O si por el otro lado estamos hablando de una inadecuada capacitación a los docentes. Esa parte me gustaría saber. Y lo último que sí yo quiero meter ruido en esta conversación es respecto de la educación superior, porque yo sé que la ponencia no era sobre educación superior, pero, pero de verdad que la población indígena que accede a la educación superior en Guatemala es bien poquita. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié en la Universidad de San Carlos, me acuerdo que yo solo tenía una compañera indígena, una nada más, de 50 gentes que éramos en el salón de clases. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, René. Bien, con su pregunta, mire, el tema del rendimiento académico, obedece a múltiples factores y en educación le llamamos factores asociados. Entonces, estos factores asociados, digamos, la explicación tiene que ver muchísimo, por ejemplo, libros en la casa, horas de lectura, formación de los papás, también, bueno, la desnutrición tiene que ver desde los primeros años, por supuesto. Si el papá le revisa sus tareas en casa, si el maestro también le revisa y también lo corrige, que eso es la teoría del error. Y además de eso,
está el tema, incluso si es hombre o mujer el director o el docente, influye en el nivel de logro del estudiante. Ahora, con el tema de la formación docente o la formación continua del docente a nivel de Latinoamérica, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los docentes efectivos de Chile, que la formación docente es un factor asociado, no directo, sino indirecto, porque finalmente quien se forma es el maestro y luego evaluamos al estudiante y entonces ya no tiene el mismo efecto. Entonces, eso es una explicación. Y aquí en el chat yo dejé un pequeño paper sobre los resultados de graduandos y en la segunda hoja aparecen todos los factores asociados que se tiene que explican el nivel de logro, ¿verdad? Entonces, que es muy fascinante ese mundo, ¿verdad? Ahora, el tema de la educación a nivel superior, bueno, definitivamente, ahorita estamos en una coyuntura en que el bachillerato en educación, que era 2 años, a nivel de diversificado y 2 a nivel superior, y ahora se cambia nuevamente a escuelas normales del diversificado, a nosotros sí, el regresarlo tampoco garantiza una calidad. Y tampoco hay carencia de docentes, porque según la base que nosotros, el banco de datos de docentes que hemos tenido de los últimos 2 años, más de 70,000 maestros están disponibles para plazas para el sistema educativo. Entonces son otros factores los que han influido ahí. Y, y déjenme comentarles que educación superior está fuera del marco jurídico legal del Ministerio de Educación. Y eso lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que la obliga. La educación es gratuita, laica, desde los primeros años de vida hasta el diversificado. Entonces, el nivel superior ya no entra en el paquete del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, lamentablemente no ocurre así en otros países. Pues espero haber respondido su pregunta. Gracias, Romelia. ¿Hay más preguntas de los escuchas? Bueno, René dice gracias. Mientras se van pensando, yo quisiera preguntar al equipo mexicano, al equipo mexicano de lingüistas, que hay, creo que varios están hoy presentes, Juan Vázquez, Juan José, Telma, y no sé quién más andaba por aquí ahorita. Ustedes, como académicos, como investigadores, como los que están en este esfuerzo para el rescate, la revitalización de las lenguas, ¿qué aprenden o qué lectura dan ustedes de este lado chiapaneco mexicano de las experiencias que Romelia nos presentó de un bilingüismo, donde yo no escuché tantas veces la palabra revitalización, sino yo presiento es más bien como el mantenimiento, ¿no? No tanto la revitalización, pero ¿qué ustedes, qué ven? ¿Qué hay cosas que nosotros podemos aprender? Hay cosas que podemos retomar, hay cosas que debemos promover. Digamos, también en México había durante los últimos, seguro, 60 años, toda una política de bilingüismo, pero ¿con qué resultados? Entonces, esa sería un poco mi pregunta al equipo mexicano, a Juan José, ahorita en este momento, para que nos dé tal vez una interpretación desde su punto de vista de lo que hemos escuchado sobre Guatemala. Sí, muchas gracias, Justus, gracias, Rome, por presentarnos este panorama con números y etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas coincidencias, ¿no? Y esto confirma, ¿no? Lo que se dice desde el documento de la UNESCO, ¿no? Que para el mantenimiento de las lenguas debe haber un trabajo conjunto, ¿no? Desde el gobierno o Estado, los hablantes, entre otros. Por ejemplo, aquí tampoco se habló de las agrupaciones religiosas, pero también allá creo que se está haciendo algo
revitalización lingüística, por llamarlo de algún modo, porque en las comunidades que yo he visitado, tzeltales, tzotziles, choles, eh, están leyendo la Biblia en la lengua local, hay himnarios, y los que cantan están con su himnario. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay esfuerzos conjuntos independientemente de las ideologías, ¿no? Y otra cuestión que creo que también encontramos de este lado es que si hay resistencia por ejemplo, se hablaba de la adaptación de contenidos, ¿no? Porque es sumamente complicado. O sea, aquí, por ejemplo, algunas regiones o variantes dialectales piden, exigen que, sí está bien, hay un plan o programa escrito en lengua tzotzil, pero es de la variante X y no me sirve. Quiero también este, materiales, pero adaptados a mi variante. Y pues como dice Romelia, o sea, todo lo que implica en cuanto a recursos humanos, financieros y tiempo para elaborar materiales, entonces no podemos darnos ese lujo, ¿no? Entonces, empezamos a ver ciertas cosas, nos resistimos a las adaptaciones. Aquí en México está todavía empezando a echarse a andar lo que se conoce como la NEM, ¿no? La nueva escuela mexicana. Entonces hay una resistencia tremenda ahí. Unos dicen, pues es que no sirve para estas cuestiones de mantenimiento lingüístico, por ejemplo. Otros dicen, pues es que ahí está la sugerencia para adaptar los contenidos al medio del niño, si es un ambiente eh, eh, bilingüe, multilingüe, etcétera, o hay niños semihablantes de las lenguas locales. O sea, el maestro podría hacer esas adaptaciones, pero no se hace, ¿no? Y pues yo me preguntaba, en el caso de Guatemala, ¿qué papel juegan las academias? Por ejemplo, nosotros no tenemos academias acá, como lo hay en Guatemala, en la elaboración de estos materiales que, algunos de los que menciona, Romelia, por ejemplo. Aquí vemos que hay como un celo, ¿no? Cada dependencia, algunas universidades elaboran sus materiales para trabajarlo con sus estudiantes, algunas dependencias educativas elaboran sus materiales, pero están como celosos o sea, no lo comparten hasta que se haya tal vez anunciado su finalización. Entonces, es complejo y eso limita bastante los esfuerzos como los que ya se describieron aquí. A ver, tenemos una integrante en el mismo equipo que también nos acompaña, Telma Khan. Ella es guatemalteca, ha vivido la realidad guatemalteca, está trabajando ahorita como lingüista aquí con nosotros. No sé, Telma, ¿tú compartes esta visión o tienes algunos aspectos que tú quisieras compartir desde esta doble experiencia? Gracias, Justus. Me disculpo porque estoy un poco afónica. Yo creo que efectivamente hay varias acciones que son muy similares en ambos países. Si recuerdan, dijimos en sesiones previas que en Guatemala, por ejemplo, la oficialización de los alfabetos se dio pues hace muchos años, así como otras acciones, y yo creo que en relación con la educación bilingüe y todo lo que nos presentó Romelia el día de hoy, em, a lo mejor en ese sentido en Guatemala se ha avanzado algunos pasos más que en México. Y yo creo que efectivamente, Justus, estamos hablando un poco más sobre el mantenimiento lingüístico y no tanto la revitalización, porque claramente estos idiomas tienen muchos hablantes, aunque sí en algunos casos, más bien en municipios probablemente, sí vemos una reducción de número de hablantes.
Entonces yo creo que en toda la parte final que mencionaba Romelia, un poco sobre los desafíos, la visión, el liderazgo también que se tiene en este tipo de cosas, ya veremos en nuestra próxima sesión lo que hay en ambos países en relación con las políticas lingüísticas. Y yo creo que hay en ambos países, pero se está como trabajando de manera distinta en todo eso. Así que yo creo que en Chiapas, por ejemplo, las lenguas que se hablan en los altos, yo creo que necesitan un poco más de mantenimiento, mientras que las que ya se hablan en área fronteriza, incluyendo el mocho, necesitan mucho de revitalización lingüística. Entonces, yo creo que sí se ven acciones, se ven esfuerzos, muchos hacia la misma línea, pero otros un poco distintos. Eso es lo que puedo agregar. Gracias, Telma. ¿Hay más preguntas en la red? A ver, no veo ninguna. Es decir, entonces tendríamos, digamos, unos minutos si ustedes, Romelia, usted o Juan Vázquez, o los dos, quieren darle un pequeño cierre Rome levantó la mano. a la presentación de Oye, hoy. yo solo quería agregar que como hablante, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser hablante, funcionaria, académica, ¿verdad? Que hablar de revitalización como hablante no es lo mismo que estar en el sistema, en un sistema estatal. Porque también, digamos, ahí se ven las políticas, las instituciones, los funcionarios, tanto vertical y horizontalmente, ¿verdad? Son visiones muy complejas que no lo vemos desde afuera cuando somos hablantes, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo presente cuando uno quiere hacer una planificación lingüística de revitalización. Lo otro que quería yo agregar es que lo que mencionaba Juan Jesús, ¿verdad? O sea, el tema de la academia. La academia es buena, o sea, en realidad en términos de avances, yo diría que los idiomas de Guatemala han avanzado muchísimo en esa materia, en comparación, por ejemplo, con el pueblo Xinca y Garífuna, que carecen de ella, y que incluso esa carencia también repercute en educación porque no tenemos con quién validar el tema de las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, la estructura estatal que tiene, el tema de que también no hay estabilidad de quienes lo dirigen y una visión de revitalización, fortalecimiento de idiomas, tampoco ayuda, ¿verdad? Entonces es aquí donde nosotros decimos que las instituciones indígenas en muchos casos tienen estructuras para que no funcione. Entonces, aquí hay que hacer toda una reingeniería de cómo se conforman estas instituciones y evitar, por ejemplo, de que solo sean para mantener o para paliar la situación, ¿verdad? Porque son instituciones paliativas después de todo, ¿verdad? Y bueno, eso es la impresión que yo tengo con la academia. Definitivamente yo creo que pueden dar más, pero no existe la capacidad técnica, institucional instalada y tampoco la visión de poder fortalecer los idiomas, ¿verdad? Entonces es un compromiso y que no asumimos nosotros el compromiso como hablantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Romelia. Juan José, ¿quieres todavía dar un pequeño cierre? Pues sí, agradecer a Rome por aceptar hacer esta presentación conjunta y pues yo creo que invitarlos también a pensar que lo que hacemos para mantenimiento o revitalización, ver en qué cambian las cosas, ¿no? Y me gustó mucho la parte última de la entrevista de esta persona que les mostré, donde hace una reflexión al final y dice, pues basado en esta plática que tenemos, creo que es muy importante que yo le hable ahora en Chol a mis hijos, que aprendan celtal, voy a cambiar, ¿no? Entonces, cuando vemos un cambio de mentalidad, entonces nos damos cuenta que las cosas van cambiando y a eso le apostamos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan José Jesús Vázquez, y muchísimas gracias, doctora Romelia Moisem. Les agradezco de veras toda esta exposición, fue sumamente interesante.
Y pues no me queda más que invitar para la próxima sesión, el próximo jueves, cuando nos presenta el doctor Gabriel Asensio Franco, aquí investigador del CIMSUR, junto con la maestra, espero pronunciarlo bien, Sakish Candelaria López Iscoy, de la Universidad Rafael Landiva, sobre las políticas lingüísticas, que va a ser el cierre de este módulo de la diversidad lingüística y con el que pasamos después a un nuevo tema. Así que les invito a todos para el próximo jueves, a la hora de siempre, las 5 de la tarde, a que aquí nos veremos. Así que muchísimas gracias a Guatemala y muchísimas gracias a nuestros compañeros y a todos los escuchas. Muy buenas noches, que Buenas descansen. noches. Hasta Gracias. luego.